Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad número 6. Esta unidad, que lleva por nombre Armonías e Interacción del Color, está compuesta de dos partes sumamente fundamentales para aproximarnos a lo más importante que ustedes deben hacer, que es elegir paletas de color, crear paletas de color, elegir grupos de colores para utilizar y componer con el color. Entonces, poco a poco nos iremos acercando a esta tarea. Esta unidad está dividida en dos partes. La primera parte, que se llama Sistemas de Contraste Fundamentales y Armonías del Color. Ambas partes o ambos temas están relacionados a, digamos, cómo hacer para que un grupo de color o una propuesta de color sea armónica, pero también tenga un interés, y ese interés generalmente se da a través del contraste. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte de esta unidad, que estará dedicada a los sistemas de contraste fundamentales. La interacción del color es un elemento fundamental del lenguaje del color, es decir, para yo comunicar utilizando el color, debo tener muy claro que el color se comporta ante nuestros ojos de maneras diferentes en función de con quién está al lado o por quién está acompañado. No es lo mismo si este naranja o este rojo amarillento que tenemos acá estuviera al lado de otro tono de amarillo, o no es lo mismo si este rojo lo ubico al lado de este azul, él se va a ver de una manera. Este tono que tenemos acá de este rojo se va a ver de una manera diferente si lo ubico sobre el blanco o si lo ubico sobre este azul, etcétera. Cada color nosotros lo percibimos en función de lo que tiene a su alrededor. Esta teoría o este grupo de contrastes que vamos a estudiar es teoría de Johannes Itten, el cual ustedes ya conocen muy bien. Es una teoría, digamos, él es el primero que estableció una teoría al respecto, buscó una manera de organizar y de establecer un sistema de contrastes. Es una teoría que tiene sus detractores, pero que es muy útil conocerla. Johannes Itten dice: todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos lo hacemos por comparación. Una línea nos parece gruesa porque una línea más delgada se encuentra al lado de ella, pero la misma línea nos parecerá delgada si ponemos al lado de ella otra más gruesa. ¿Sí? Recordarán cuando estudiamos valor, hablamos un poco de lo que era el contraste y el alto contraste, y cómo, y también ustedes en dibujo lo estudiaron cuando han hecho sus ejercicios de claroscuro, como gracias a la manera en que ubico las luces y las sombras, puedo destacar sombras o destacar luces en función de cómo acompaño esas sombras. Si yo este blanco lo ubico sobre un fondo negro, se va a ver mucho más blanco, pero aquí sobre este blanco es básicamente imperceptible. Es tan importante este color, este tema, que Chevreul, un autor, un químico del cual les hablé en las primeras clases, no sé si recuerdan, escribió un libro completo que se llama La Ley del Contraste Simultáneo, donde desarrolla, digamos, toda una teoría y una investigación sobre cómo nuestros ojos perciben el color en función del que tiene al lado. No sé si recuerdan también la obra del artista venezolano Cruz Diez, que para muchas de sus obras se vale de lo que sucede en nuestros ojos eh, gracias a la ley de contraste simultáneo. Espero que recuerden eso, que son temas que ya hemos comentado. Ahora bien, ¿cuáles son los 7 contrastes que propone Johannes Itten? Los va a llamar así: contraste de color en sí mismo, contraste de claroscuro, contraste de cálido y frío, contraste de complementarios, contraste de simultaneidad, contraste cualitativo y contraste cuantitativo. Son 7, digamos, armonías de contraste que Itten entonces va a proponer. Vamos entonces a verlas por separado. ¿A qué se refiere el contraste de color en sí mismo? Bien, el contraste de color en sí mismo es, digamos,
la, el contraste más común y que las personas con menos conocimiento sobre la teoría del color siempre van a recurrir a utilizarla, y se refiere a cuando utilizamos el color en su mayor grado de pureza. Eh, y buscamos generar interés o resaltar a través de contrastarlos. Aquí en estas imágenes que ustedes ven, que son tomadas del libro de Item, de los 7 contrastes, vemos que les digo, generalmente para que el contraste más fuerte que existe de color en sí mismo es el que es realizado por los 3 colores primarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque los 3 colores primarios, los que ya conocen, son los que son más puros. Después vamos a encontrar los contrastes de los colores secundarios, que van a ser un poco menos fuerte ese contraste, y los colores terciarios. Aquí en este cuadro que ven acá, el que señalo, vemos digamos, una composición hecha con contraste de los 3 colores primarios más blanco y negro. Generalmente en las composiciones el uso del blanco y el negro es fundamental, más allá de la paleta de color que utilicemos o no, porque siempre al ubicar blanco, por ejemplo, en este caso, si yo ubico el blanco al lado del amarillo, le voy a quitar luminosidad a este amarillo. Y si ubico un negro al lado de un amarillo, le voy a dar más luminosidad a ese amarillo. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo. Entonces, aquí tengo un ejemplo basado, digamos, en esta pintura. Acá extrajeron la paleta, como en esta pintura el contraste está dado principalmente por el color en sí mismo. Aquí vemos claramente un contraste entre el color, y aquí está explicado en esta paleta. Perdonen, disculpen que regrese. En esta paleta vemos sintetizado de manera abstracta, de manera sintética, el ordenamiento y la propuesta de color y de distribución de esta pintura. Bien, el contraste de claro-oscuro. Bueno, esto es una de las cosas más básicas y fundamentales que ya ustedes deben manejar. Ya hemos hablado cómo, digamos, la naturaleza en sí, nuestra vida está cargada, digamos, de la idea de ideas con respecto a la oscuridad y la luz. Pareciera que es el contraste más fuerte y más marcado que conocemos y que incluso con el que vivimos, porque hace referencia a la luz y a la oscuridad. Eh, no existe realmente un blanco puro ni un negro puro, existen mil variaciones de lo que conocemos como blanco y negro, pero y los grises, lo que conocemos como grises, podemos decir que el gris es la ausencia de color. eh, y, y bueno, como ustedes más o menos vieron cuando hicieron sus escalas de valor, podemos generar mucha riqueza modulando el valor de un color. Y también podemos, fíjense acá, vemos como una composición donde el contraste se da en tonos, en grises, y la vemos traducida al color, a una monocromía de azules, donde se está buscando dar contraste con claros, oscuros y medios. ¿Sí? Recuerdan las claves de valor. Aquí vemos en esta imagen del mismo libro cómo podemos ver los 12 colores de la rueda cromática, de la rueda de color, degradados, ¿sí? Mostrando un poco, esta imagen muestra un poco la riqueza la gran riqueza que podemos solamente obtener de degradar los colores del círculo cromático, y con ellos buscar generar propuestas de contraste. Aquí, por ejemplo, en esta pintura nos sirve como un ejemplo cómo uno de los intereses principales de esta composición está dado por un contraste de claro y oscuro. Fíjense que los acentos del cuadro están dados así en las frutas y en esta taza por una gran claridad en relación a ese fondo, y por eso destacan como destacan. Más allá de la paleta de color que está utilizando,
hay, que es otro tema que podemos discutir, que discutiremos más adelante, acá uno de los intereses de esta imagen y de esta composición está logrado gracias a un contraste de claro y oscuro. O aquí, donde vemos lo mismo, ¿cuál es el punto o el acento de interés en esta imagen? Este punto luminoso. Aquí vemos entonces la traducción en esta paleta, en esta imagen de la paleta de color y del punto luminoso que da contraste en relación a todos los demás colores. Bien, después tenemos el número 3, el contraste entre cálido y frío. El par cálido y frío también es uno de los, digamos, contrastes a los que más estamos relacionados porque al igual que el claro y el oscuro, porque bueno, digamos, son relaciones que podemos también llevar a otros, digamos, lo cálido y lo frío generalmente se puede referir también a lo terrestre y lo aéreo, ese par, a la sombra y a la luz, a lo tranquilo y a lo emocionante, a lo lejano y a lo cercano, a lo húmedo y a lo seco, etcétera. Generalmente, y según ítems y según varios autores, esta es una de los contrastes que, digamos, como más agradables y que permiten más cosas y que muchos pintores utilizaron especialmente en el impresionismo, como pintores como Monet y Renoir. Dicen que, digamos, la teoría dice, y en efecto es así, que si nosotros pintamos una habitación de un color cálido, un naranja cálido, y otra habitación de un azul, vamos a percibir una variación de entre 3 y 4 grados de temperatura por el solo hecho de estar mirando o estar rodeados de una sensación cálida. ¿No? En la misma habitación, con la misma temperatura ambiente, nuestro cuerpo va a percibir unas diferencias entre 3 y 4 grados si cambiamos de una habitación pintada en colores cálidos a una de colores fríos. Aquí vemos entonces una pintura y el análisis, digamos, de su paleta, como el contraste fundamental está dado por este grupo de colores cálidos, que los vemos aquí en el centro, que es el punto de interés, en relación a todo lo que está más hacia afuera, que va yendo hacia colores fríos. Y aquí está la traducción, es una pintura de Monet. O en este vitral de la Catedral de Notre Dame, que es un vitral, un gran vitral, donde también es una composición que está dada entre cálidos y fríos. El centro o lo que rodea la figura está en un tono rojo cálido y todo lo que está a su alrededor, este azul, es un tono frío, al igual que el traje de la figura central. Como esto es un vitral, ustedes saben que los vitrales dejan entrar la luz a los edificios donde están y entonces la luz se colorea y la luz entra coloreada al espacio, generando entonces ambientes muy especiales, especialmente en catedrales de este tipo. Después tenemos el contraste de complementarios. Ustedes ya acaban de hacer un trabajo relacionado a los pares de complementarios. Eh, digamos que cuando ustedes lo que hicieron fue mezclar, aquí vemos incluso unas escalas parecidas a lo que hicieron, mezclar los pares complementarios, que generalmente en la mezcla de un par complementario se generan unos tonos conocidos como grises complementarios, que suelen ser muy ricos. Y que también van a escucharlos como grises neutros o grises complementarios que se dan específicamente entre la mezcla de colores que están opuestos en la rueda o en el círculo cromático. Aquí vemos abajo entonces unas propuestas de contraste, de armonías de contraste hechas con esos pares. Esta pintura, por ejemplo, podemos ver que hay un importante contraste y un interés de esta pintura entre estas dos figuras porque sus trajes están hechos o son complementarios. ¿Sí? Una pintura del siglo XV. O en esta otra pintura, donde también vemos, acá está el ejemplo de la paleta, cómo el contraste está dado por complementarios. Recuerdan que cualquier color que esté opuesto en cualquier lugar de la rueda, opuesto a otro, van a ser complementarios.
Después vamos a encontrar lo que se llama contraste de simultaneidad, que se refiere a algo que sucede en nuestro cerebro y en nuestro ojo, donde busca nuestro cerebro constantemente y nuestro ojo están buscando equilibrar y armonizar lo que percibe. Entonces, generalmente, cuando nos enfrentamos a determinados órdenes o, por ejemplo, en este caso donde vemos este naranja con gris, o sobre todo donde es más fácil verlo es cuando utilizamos grises, porque el gris suele dar la sensación que se colorea con el color complementario. Aquí en esta imagen lo podemos ver más claramente. Si miran con detenimiento, y podemos ver que en cada cuadro el gris que está en el centro es exactamente el mismo gris, pero este gris dentro de este rojo, si miramos el gris, lo vamos a ver un gris que tira a otro color que se ve diferente a este, que generalmente se va a parecer, va a reflejar o se va a parecer al color complementario. Por ejemplo, entonces este gris que está acá va a irradiar una especie de verde. O este gris que tenemos en el centro del verde, entonces si lo vemos con atención, vamos a ver que este gris pareciera estar teñido de una especie de rojo, que es el complementario del verde. O este gris que está aquí, lo vamos a ver parecido o luminoso o parecido a un naranja. De esto vamos a hablar más adelante, pero a esto se refiere cuando escuchan contraste de simultaneidad, se refiere a esto porque simultáneamente nuestro cerebro va a buscar ver el color que necesita para equilibrar. Aquí hay un ejemplo de una pintura que según ítems es un buen ejemplo de cómo nuestro ojo busca equilibrar y teñir grises o vemos grises que tiene esta pintura que adquieren la apariencia de ser unos grises parecidos a el color complementario del que tiene alrededor. Por ejemplo, en este caso, acá podemos ver esta zona de esta mesa parecida a un azul que viene siendo el complementario de este amarillo naranjoso que tenemos alrededor. Después vamos a encontrar lo que es el contraste cualitativo. ¿A qué se refiere lo cualitativo? Se refiere a la calidad de pureza del color. Como ya saben qué es la pureza, qué es el grado de pureza, ya lo deben saber muy bien, o es el nivel de saturación que tiene. Generalmente los colores del espectro, de la luz descompuesta, en este espectro que hemos estudiado y también en los colores ubicados en la rueda de color, generalmente están expresados en su mayor grado de pureza y podemos quitarle pureza a un color de diferentes maneras, ensuciando el color o hay palabras que se refieren a esto, no solo ensuciar, también podemos decir truncar, romper. Cuando escuchan romper un color, truncar un color, ensuciar un color, ¿qué está sucediendo? Le estamos quitando pureza al color, como ya estudiamos en la clase pasada. Aquí vemos en estas imágenes ejemplos cómo el contraste en cada una, por ejemplo, el contraste en esta imagen está dado por este punto central donde el color está puro en relación a toda una serie de colores que son muy parecidos a él, que no están puros. Entonces el que brilla y el que vemos es el del centro. Es el mismo ejemplo en las cuatro imágenes. Aquí entonces vemos un ejemplo en una pintura, cómo esta zona destaca todo lo que hace referencia, digamos, a la tierra, cómo destaca, porque todos estos tonos que están acá están brillantes y puros y lo que lo rodea, aquí digamos, afuera, lo que lo rodea, no son colores desaturados, no puros. Y entonces el contraste está dado, o el interés y contraste de esta composición, o uno de los intereses está dado por un contraste de calidad o cuantitativo, o perdón, cualitativo. O aquí también en esta pintura de Matisse, que se llama La lección de piano de 1916, donde este gris que rodea al verde, o este gris acá que rodea a esta especie de naranja, varía y cambia sutilmente la apariencia de su color en función de quién tiene al lado. Fíjense que esta es toda además una composición donde prevalece el gris
y que este gris además ayuda a destacar puntualmente estos colores que podríamos decir que son básicamente 3 o 4 colores principales. Por último, tenemos lo que se conoce como contraste cuantitativo, que se refiere a la cantidad de color que utilizo en determinadas zonas de mi composición. Fíjense acá, tenemos dos composiciones con los mismos dos colores, que podríamos decir que es un contraste, por ejemplo, en esta imagen podríamos decir que es un contraste de complementarios porque tenemos rojo y verde y están distribuidos en la misma cantidad. Cada cuadrito tiene la misma cantidad de zona y están exactamente equitativos, ¿no?, en su distribución, pero en la que tenemos al lado prevalece a nivel, digamos, de geografía o de territorio el verde y apenas tenemos unos pequeños puntos rojos. Entonces, en este caso, el contraste no está dado por complementariedad, sino está dado por la cantidad de zona que está uh, que se le está dando a cada color. Fíjense que aunque hay muchísimo espacio verde, el rojo brilla muchísimo y lo vemos mucho y parece muy importante, aunque son unos pequeños puntos. Entonces, esto es lo que conocemos como contraste cuantitativo. En esta pintura vemos como el acento principal de esta imagen está dado, aquí es un ejemplo como muy evidente, como el punto de atención para darle importancia a este personaje que está acá en el centro, el tono que tenemos acá, esta especie de rojo, es el único punto donde lo vamos a ver y todo lo que está alrededor está en tonos, digamos, verdes, que si esto fuera, digamos, si esto fuera de tonos naranjas, el efecto sería otro, pero como es de estos tonos y además en gran cantidad versus este punto focal aquí de ese rojo, entonces el interés y el contraste está dado de esta manera en, podemos decir que es un contraste de cantidad. Vale la pena destacar que todos estos contrastes, yo les estoy mostrando ejemplos de pinturas, pero esto lo podemos ver en cualquier composición, bien sea un cartel, bien sea una propuesta para una página web, bien sea para una propuesta de decoración, para diseñar un estampado de un textil, etc. Fíjense acá también tenemos una imagen donde podemos decir que hay un contraste de cantidad. ¿Sí? Les pregunto entonces para que pensemos juntos aquí en esta imagen que tenemos un contraste de cantidad o un contraste de complementariedad. Les dejo entonces esta pregunta abierta.